Bueno, de lo anterior podemos darnos cuenta que la transformada z de f sub n nos quedó z sobre z cuadrado menos z menos 1. Esto también lo podemos ver como f a z, ¿cierto? Ahora, para poder obtener la sucesión de esta función, ¿qué tenemos que hacer? Lo más conveniente sería factorizar el denominador y sacar fracciones parciales. Entonces, ¿cómo factorizamos esto? Sacando las raíces. Entonces, ¿cuál fórmula es la que vamos a utilizar? F de 1,2 es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a, ¿verdad? Entonces, de esto sabemos que b es menos 1. C es igual a menos 1 y A es igual a 1. Ahora reemplazamos acá. F de 1,2 será igual a menos B, o sea 1, menos por menos da más o menos la raíz de menos 1 al cuadrado menos 4 por A por C. Sobre 2 por 1. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué nos da? Nos daría 1 más o menos la raíz, 1 al cuadrado a 1, menos por menos da más, pues quedaría 1 más 4, o sea 5. 1 más o menos raíz de 5 sobre 2 por 1, 2. Bueno, ahora como podemos ver, las raíces de la función nos quedó 1 más o menos raíz de 5 sobre 2. De esto podemos decir entonces que la función queda z sobre z menos 1 más raíz de 5 sobre 2, factor de z, menos 1 menos raíz de 5 sobre 2. Para facilitar los cálculos de las fracciones parciales y posteriormente sacar la sucesión, lo mejor que podemos hacer es pasar a dividir esta z. Entonces nos queda esta nueva función, pero con un 1 en el numerador. Para sacar ahora las fracciones parciales, entonces separamos. Entonces, tenemos dos variables, como son dos paréntesis, que en este caso serían A y B, que son las que vamos a calcular, sobre los respectivos números que hay en el denominador y en los paréntesis, e igualados a 1. Bueno, aquí tenemos las fracciones parciales que calculamos, la expresión de las fracciones parciales que calculamos en el anterior recuadro. Entonces, para poder calcular las fracciones parciales, ¿qué hacemos? Simplemente pasamos a multiplicar este término acá, ese término acá y eliminamos los denominadores. Entonces nos queda de esta manera: a factor de z menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 más b factor de z menos 1 más raíz de 5 sobre 2 igualado a 1. Entonces, para poder empezar a calcular y hacer los cálculos aún más fáciles, ¿qué hacemos? Empezamos a suponer, por ejemplo, si z es igual a este término, ¿cierto? Para cancelar todo este término, ¿sí? Entonces, si z es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2, que es lo que acompaña esta b, entonces esto se hace automáticamente 0. Entonces, aquí ponemos 1 más raíz de 5 sobre 2 menos, aquí ya menos por menos más, de una vez lo cancelé, 1 medio más raíz de 5 sobre 2, más 0, que es esta parte. Entonces, ¿qué nos da? Este 1 medio lo cancelamos con este 1 medio, entonces nos queda 2 veces raíz de 5 sobre 2. El 2 con el 2 lo cancelamos y entonces nos queda raíz de 5 por a, igualado a 1. Y como tenemos que despejar a, entonces raíz de 5 lo pasamos a dividir, entonces nos queda a igual a 1 sobre raíz de 5. Por el otro lado, si suponemos que b es esto, si suponemos que z es esto, entonces nos queda así: z igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, esta parte se nos va a cancelar, ¿cierto? Porque se están restando. Entonces, ¿qué hacemos? b factor de 1 menos raíz de 5 sobre 2 menos, ¿qué es esto? 1 más raíz de 5 sobre 2, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué se nos estaría cancelando? Otra vez, nuevamente, el 1 medio con el 1 medio. Entonces aquí nos queda menos, aquí también está menos, entonces quedaría menos 2 veces raíz de 5 sobre 2
por b igualado a 1. El 2 con el 2, que es el menos 2 veces raíz de 5 sobre 2, se cancela. Entonces nos quedaría menos raíz de 5 por b igualado a 1. Entonces b sería igual a menos 1 sobre raíz de 5. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, ahora como tenemos estas fracciones parciales que ya la expresión nos había quedado así y tenemos el valor ya de las variables, simplemente reemplazamos las variables acá. Entonces a es igual a 1 sobre raíz de 5, mírenlo acá, y b es igual a menos 1 sobre raíz de 5, mírenlo acá, e igualamos a 1. Bueno, ya teniendo las fracciones parciales, recuerdan que en un recuadro anterior habíamos pasado a dividir la z, pues aquí está, esta z ahí queda intacta. Entonces tenemos la ecuación de las fracciones parciales y ahora pasamos a multiplicar la z. Entonces nos queda de esta manera, z sobre raíz de 5, factor de z menos 1 más raíz de 5 sobre 2, menos z sobre raíz de 5, que es este, factor de z menos 1 menos raíz de 5 sobre 2, ¿ok? Bueno, como f de z, ya lo que tenía en el denominador ya lo hemos pasado aquí a multiplicar, entonces de acá, ¿qué podemos observar? Esta parte la podemos asociar inmediatamente a la transformada inversa. Hay una fórmula que dice que z sobre z menos a es igual a la n, la sucesión que es a la n. Entonces aquí, como sabemos que podemos en las transformadas z, podemos sacar las constantes. Transformada z de una constante por una variable es lo mismo que constante de transformada z de esa variable. Entonces la sacamos 1 sobre raíz de 5. Entonces z sobre z menos a, la transformada inversa sobre z menos a en este caso, ¿qué sería? Por ejemplo, para el primer término sería 1 más raíz de 5 sobre 2. Y para el segundo término sería menos raíz de 5 sobre 2, 1 menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, ¿qué tenemos por este lado? A la n, en este caso 1 más raíz de 5 sobre 2, por el 1 sobre raíz de 5, menos, 1 sobre raíz de 5, que fue la constante que sacamos, y en este caso a sería 1 menos raíz de 5 sobre 2, que aquí queda. Entonces, esta es la fórmula del término enésimo de Fibonacci. Bueno, aquí les dejo la fórmula del término enésimo de la serie de Fibonacci, la fórmula de términos generales. De esta manera no tendremos, por ejemplo, si queremos saber qué hay en la posición 100, no tenemos que hacer todo el cálculo ¿recuerdan la fórmula inicial? Entonces esa es la fórmula. Si quieren mirar a ver si está bien o no, háganla en su calculadora, empiecen a darle valores a n y verán que es la fórmula correcta de Fibonacci. Les repito, mi nombre es Mónica Soto, muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, solamente escríbanme a mi correo. Gracias.